poco anticoagulados. Bueno, no es fácil de contestar, porque primero asumimos que el médico, si lo ha hecho así, lo ha hecho mal, y eso no tiene por qué ser así. Probablemente también tenemos que asumir que a lo mejor los criterios de estratificación de riesgo no son tan buenos como creíamos. Probablemente la explicación del CHADS 0 y anticoagulación quiere decir que el médico no está convencido de que un CHADS 0 tenga un riesgo muy bajo. Y eso es real, porque con un CHADS 0 tienes 1.8, de 1.8 a 2% de riesgo, ¿no? El por qué y eso no tenemos datos, lo sacaremos del Garfield, que es por qué los enfermos con CHADS muy avanzados no están anticoagulados. Bueno, en parte se junta con la siguiente presentación, porque suelen tener un Hasbled muy alto. Entonces, antes de decir que lo hacemos muy mal, me preocupa más el CHADS-VASc de 0 que están anticoagulados, porque ese sí que realmente yo creo que quedan muchas dudas, pero la explicación es muy fácil. Es un enfermo de bajo riesgo de anticoagulación y, por tanto, la tendencia del cardiólogo es anticoagularlo, ¿no? Del cardiólogo. Por eso seguro que se hace más en cardiología que en atención primaria. Con los CHADS-VASc elevados y los CHADS-2 elevados no tengo aún los datos, los tendremos dentro de unos meses, que es intentar averiguar con los datos que tenemos cuál puede haber sido el motivo de no anticoagular esos pacientes. Ese es el dato que nos queda. Luego, que las herramientas que tenemos para anticoagular, como es el Sintrom, no es fácil de poner en marcha en según qué entornos. Es decir, estamos acostumbrados a entornos hospitalarios con centros de control de Sintrom, pero ese no es el entorno real. El entorno real es la atención primaria, que anticoagula muy bien, pero que es una sobrecarga, que no es fácil, con enfermos de edad avanzada, y todo eso condiciona, ¿no? Yo quería hacer una pregunta rápida al doctor García Alberola. ¿Qué opinión tienes del valor potenciador que pueda tener la monitorización remota en la rapidez del diagnóstico e iniciación rápida del tratamiento de la fibrilación auricular con marcapasos y con holter implantable? Pues yo creo que se complementa bastante las dos tecnologías, es decir, las dos posibilidades. Por un lado, eres muy sensible para detectar fibrilación auricular y, por otro lado, puede ser muy rápido para actuar en cuanto a iniciar una anticoagulación si tienes una transmisión inmediata, digamos, de esa información y la puedes ver sobre la marcha. Yo pienso que es el futuro, es decir, que no se va a considerar, digamos, una cosa sin la otra, sino que la idea va a ser monitorizar al paciente de forma estrecha y, además, poder actuar de forma rápida en caso de que encuentres un episodio. Yo quería hacer también una pregunta al doctor Arcadio, y es una pregunta eminentemente práctica, y es ¿cuándo debemos nosotros implementar estos dispositivos en la práctica clínica habitual? Es decir, un paciente que está en fibrilación auricular de reciente diagnóstico o para su seguimiento, ¿cuándo debemos indicarle el implante de un holter subcutáneo? Bueno, todavía no hay guías, digamos, estrictas sobre eso, de manera que es un tema un poco que depende de cada centro y de cada paciente. Nosotros tendemos a emplearlo cada vez más, sobre todo después de entrar en situaciones de alguna manera bastante agresivas con el paciente. Por ejemplo, un paciente al que le hemos planteado hacerle una ablación de fibrilación auricular con el riesgo que eso lleva consigo, que a lo mejor ha seguido teniendo síntomas, que le volvemos a hacer una reablación para intentar aclarar esos síntomas, pues no parece razonable estar utilizando para decidir si volvemos a hacer un redu o no una información que depende de los síntomas y de un electro que se le ha hecho un día. Parece mucho más razonable hacer una aproximación más agresiva, digamos, al diagnóstico y utilizar un registrador implantable. Lo estamos haciendo también en pacientes con ictus criptogénicos. Son pacientes que tienen mucho riesgo en caso de recidiva del ictus y que los neurólogos son muy claros en el sentido de que la anticoagulación mejora muchísimo el pronóstico de esos pacientes. Entonces son pacientes en los que nos jugamos mucho de alguna manera y pensamos que la agresión, digamos, mínima de implantar un dispositivo de seguimiento de este tipo, pues vale la pena hacerla. Mira, y muchas veces todos nosotros vemos en seguimientos, por ejemplo, que llevamos seguimientos de pacientes con marcapasos, y en los seguimientos de los pacientes con marcapasos detectamos episodios de alta frecuencia auricular, a veces de minutos, a veces en 6 meses han tenido 3 episodios, alguna vez duran 1 hora, otra vez duran 2 horas, y son pacientes con factores de riesgo.
¿Qué debemos hacer en esos pacientes? ¿Debemos anticoagularlos? ¿No debemos anticoagularlos? ¿Qué opinión nos puedes decir al respecto? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que nadie lo sabe hoy en día. Está claro que si detectamos episodios prolongados y frecuentes y el paciente tiene un CHA2 por encima de 2, hay que anticoagularlos, pero si detectamos episodios muy cortos en un momento dado, no sabemos muy bien. Yo lo he comentado esto con los neurólogos de nuestro centro y la idea es un poco ser agresivos en la anticoagulación si el paciente tiene factores de riesgo embólicos importantes, porque probablemente la fibrilación auricular, aunque sea muy corta, nos está traduciendo de algún modo más factores que pueden colaborar al ictus en ese paciente. De manera que nosotros en ese sentido somos bastante agresivos con la anticoagulación. Yo sí, quería hacer una... Sí. Voy a hacer dos preguntas. La primera, en un infarto, una FA en el seno del infarto, ¿sería indicación de anticoagulación crónica? Esa es una. La siguiente dice que sí, en letra pequeña. Y la segunda es, si hay una pericarditis, ¿contraindica la anticoagulación? ¿Infarto te refieres a infarto de miocardio? Claro, el infarto de miocardio ya supone un punto en el score del CHA2. Por sí solo tendrías que valorar otros factores de riesgo como la edad, por ejemplo. Si la edad es mayor de 65 años, evidentemente. Si la edad es menor de 75 años, pues es a criterio individual, pero posiblemente yo personalmente no lo anticoagularía. Bueno, en el CHA2, ¿no?, la insuficiencia cardíaca está incluido la fracción de eyección por debajo del 40% también. Es decir, grado funcional 1, pero fracción de eyección baja entra también. Y, a ver, sí. Al doctor García Alberola, es que de las cosas que has dicho me parecen muy trascendentes porque como que has creado, o los estudios pueden darnos a entender que en vez de que la fibrilación me venga a mí y yo le aplique el CHA2 para ver si lo tengo que anticoagular, lo que debería hacer es buscar dentro de los CHA altos de la población, buscar yo la fibrilación auricular. Es que eso tiene mucha trascendencia, porque quiero decir, gente sin que tengan fibrilación, un poco una entelequia, gente sin fibrilación auricular, con CHA alto, es decir, con riesgo embólico alto, hipertensión, diabéticos, hay muchísimos. Como tiene trascendencia que esos pacientes puedan tener FA subclínica a la hora de que aumenta el riesgo embólico, la propuesta es probablemente en un futuro que a toda esa gente con riesgo alto embólico y nunca ha visto una fibrilación, hay que ir a buscársela. Es un poco lo que algunas de las cosas que has dicho traducen ya hay alguna tendencia en ese sentido. Ya se recomienda que pacientes con riesgo embólico alto y con edad alta chequeen periódicamente su pulso para detectar fibrilación auricular, digamos, asintomática por el pulso. ¿Qué es lo que va a venir luego? Pues depende un poco de la facilidad con que podamos monitorizar a esos pacientes de forma, digamos, más frecuente. Hoy por hoy todavía es incómoda la monitorización porque requiere dispositivos especiales o porque requiere un implante de Holter subcutáneo, pero probablemente en un futuro no muy alto todo va a estar monitorizado, desde el sillón que se sienta el paciente, la cama, al cepillo de dientes. Es decir, que vamos a poder tener el ritmo del paciente en muchos dispositivos de utilización casera muchos pacientes. Y que cada vez más van a ir detectando fibrilación auricular subclínica en ese grupo. Yo estoy convencido. La última. Yo sí, quería hacer, si no hay más preguntas, la última pregunta al doctor Juan Gabriel para que los conceptos queden claros. Juan Gabriel, ¿tú crees que un Hasbled muy alto debe contraindicar una anticoagulación? No, yo creo que lo he dicho claramente. Es decir, por mucho riesgo de sangrado que tenga el paciente, hay que anticoagularle. Y si el riesgo es máximo, o a pesar de utilizar todas las precauciones sangra, habrá que buscar otras alternativas. Pero un Hasbled alto no excluye el que nosotros tengamos que hacer todo lo posible para anticoagular al paciente. Bueno, el tema es muy interesante. Continúa en la mesa siguiente, que ya vamos con cierto retraso. Agradecemos muchísimo las brillantes presentaciones de los ponentes y a todos los asistentes y continuamos con la mesa que trata de un tema similar.